dificultad con un paciente en la cooperación o el consentimiento. Y esto tiene que ver más como con los pacientes que ahorita lo van a ver, que tienen que manejarse de forma urgente la vía aérea, por otras consideraciones, ¿cierto? Vamos a ver. Y que yo tenga una traqueostomía difícil. Es decir, por ejemplo, uno de los peores escenarios que nos ha tocado manejar en el hospital con respecto a una vía aérea difícil es un paciente que no se podía ventilar, no se podía intubar y que además tenía un tumor en el cuello enorme y para hacer la traqueostomía tuvo que ser transtumoral, o sea, tuvo que el oncólogo abrir, romper el tumor para buscar la tráquea y ponerle el tubo y la señora vivió. Y aún sangró, como no tienen ni idea, se hizo un cagadero, con trabajos lo podíamos mantener con una saturación del 60-65%, lo estábamos ventilando a 6 manos, con presión positiva, fue realmente horrible. Es más, ese día me tuve que meter a quirófano sin uniforme quirúrgico, porque necesitábamos manos. Pero bueno, entonces tenemos estos 4 escenarios diferentes, ¿ya vieron? Entonces yo puedo tener todos estos escenarios al mismo tiempo. Por ejemplo, el paciente que acabo de describir era un paciente que no se podía ventilar, que no se podía intubar y que no se podía hacer un acceso quirúrgico adecuado en este paciente. Entonces era realmente de esos casos de terror, de esos casos que si no se manejan adecuadamente el paciente se muere, ¿sí? O queda como político de cualquier país de este mundo, como el presidente de la nación a lo mejor, ¿no? Entonces, fíjense, finalmente hay que, ¿cómo se llama? Aprovechar todas las oportunidades o perseguir activamente todas las oportunidades para poder entregar oxígeno suplementario a través de todo este proceso. Es decir, yo puedo tener dispositivos en los cuales yo estoy dando oxígeno constantemente al paciente para que lo poquito que pueda pasar pueda ser, ¿cómo se llama? Útil o no. Fíjense, considerando los méritos relativos y qué tan factible es ¿cómo se llama? Las opciones de manejo. Entonces, yo puedo tener varias opciones de manejo con respecto a lo que yo puedo encontrar, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene a lo mejor un tumor en la cara o tiene un espacio muy reducido o que a lo mejor tiene micrognatia o tiene macroglosia o tiene algún dato importante de vía aérea, pues por ejemplo yo lo puedo intubar despierto. Hay muchas técnicas de intubación despierto. Generalmente se hace, por ejemplo, bloqueando los damnigios recurrentes, haciendo nebulizaciones con lidocaína y además teniendo medicamentos que me permitan, por ejemplo, que el paciente tolere el meter un tubo y que no tosa y que lo haga como muy tranquilo. Por ejemplo, hacer inducciones con dexmedetomidina, que es un agonista alfa 2, o ayudado con un poquito de opioide. Hay muchas formas de hacerse la intubación despierta. Entonces, la intubación despierta como tal es una técnica útil, sobre todo en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente no coopera, pues, y no lo tengo en condiciones, si yo trato de manipular esa vía aérea despierto, pero no tiene las condiciones, pues lo puedo empeorar a más, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos yo voy a tomar esta intubación despierta? Pues obviamente tratar de evitar que hayan muchos intentos de intubación después de la inducción de la anestesia general. Es decir, yo prefiero hacer esta técnica a estar tratando de ver si lo puedo intubar. Es mucho más seguro hacer como este plan de cuál es mi plan de trabajo con este paciente, ¿no? Si yo sé que tiene muchos factores de vía aérea difícil, pues yo a lo mejor trato de hacer una intubación despierta, ¿no? ¿A qué? A arriesgarme a dormirlo y tenerlo que, a lo mejor tengo que hacer 2, 3 intentos o tengo que hablarle al anestesiólogo de junto o alguien más que también sepa manejar la vía aérea para que él también pueda intentarlo y a lo mejor
quede. Esto pasa muy seguido. Entonces, si yo tengo una vía aérea que conozco y va a ser difícil, pues yo puedo cambiar esas técnicas. Por ejemplo, estas técnicas no invasivas iniciales para la intubación. Por ejemplo, no con la laringoscopía directa, sino, por ejemplo, a lo mejor a través de una fast track. ¿Se acuerdan? Está la mascarilla que yo metía y a través de ella podía yo meter el tubo. Pues a lo mejor no necesito así, puedo ventilarlo. Meto la mascarilla, ventilo el paciente y ya que lo tengo ventilado, entonces puedo hacer la intubación, ¿no? Entonces, esto, o por ejemplo, estas técnicas invasivas, hay algunas que, por ejemplo, son retrógradas, en las cuales yo pico la tráquea y ¿se acuerdan cómo metía yo el introductor para meter la zona de traqueostomía? Bueno, aquí hago algo parecido, pero hacia arriba. Es decir, yo punciono el cartílago y meto una guía. Y ahora esa guía la saco por la boca y ya que tengo la guía, meto un tubo endotraqueal a través de esa guía y lo deslizo y ya teóricamente me ayuda a que pudiera quedar. Pero esa es una técnica invasiva. Entonces, obviamente, entre menos invasivos seamos, entre menos tengamos que agredir al paciente, pues va a ser muchísimo más seguro. Por ejemplo, la preservación de la ventilación espontánea contra o versus la ablación de esta ventilación espontánea. Entonces, y esto es algo que realmente se ve sobre todo aquí en esta inducción, por ejemplo, la diferencia entre la intubación despierto y la preservación de la ventilación espontánea tiene que ver también con el manejo de medicamentos. Yo puedo tener un paciente despierto y sedado que coopera, que le diga, por favor, abra la boca, saque la lengua, voy a meter este aparato, va a sentir un poquito de presión, por favor, meta aire profundo, voy a meter el tubo y que coopere. Pero, por ejemplo, en la preservación de la ventilación espontánea, yo puedo tener una inducción parecida, en la cual también utilizo algunos otros medicamentos, pero al final el paciente está con una pseudohipnosis o tiene una sedación suficiente como para estar dormido, entre comillas, pero ventilando. Y eso también me ayuda a poder manejar la vía aérea. Entonces, son como muchas, digamos que estrategias que yo puedo tener iniciales para realmente poder manejar todo esto. Si ustedes se dan cuenta, de este lado derecho, son las formas que pueden quedar, que pueden ser, digamos, seguras, son las menos seguras. ¿Ya vieron? Son menos seguras estas técnicas de la derecha que las de izquierda. Yo puedo, obviamente, de cierta forma intercambiarlos, pero yo aquí me estoy dando cuenta que puedo tener esta opción. Entonces, ya que decidí qué voy a hacer con esta vía difícil, que ya me di cuenta que, pues, la neta, sí lo puedo hacer, por ejemplo, en la intubación despierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Puedo hacer, por ejemplo, esto que puedo hacer este acceso invasivo, por ejemplo, en otra vía a través, por ejemplo, esta se llama intubación retrógrada, donde te digo que se mete una guía a través de la tráquea, o puedo hacer con otros medios no invasivos para poder hacer. Pero ¿qué pasa? Yo tengo aquí dos chances, ¿no? Si lo logro, pues se acabó el protocolo. Pero ¿qué pasa si fallo? Puedo, si el paciente está despierto, cancelar el caso y obviamente, ¿sabes qué? No se pudo. A lo mejor hay que intentar, por ejemplo, si la cirugía es muy urgente, a lo mejor cambiar la técnica y probablemente a lo mejor hacer una traqueostomía dirigida, diferente, rápida o una sonda de cricotiroidotomía. Puedo realmente ver, pero si se dan cuenta, el protocolo está diseñado para ver, bueno, ¿qué pasa si falla mi intento de intubación despierto? Obviamente, estas otras opciones pueden ser muchísimas, ¿no? Y este Invasive Airway Access tiene que ver con esto, con los métodos transtraqueales. No se rompe, se rompe. Esto, Aquí tú dañas banderas verdes. Beto Altieri, gracias.
Perdón. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí esto. Fíjense, entonces yo tengo aquí esta opción. Yo trato de intubar a mi paciente despierto, ¿lo logro o no lo logro? Si no lo logro, puedo desde cancelar el caso, considerar otras opciones para el manejo de la vía aérea o, de plano, por ejemplo, hacerlo transtraqueal. Pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir estas otras opciones? Por ejemplo, a lo mejor la intubación me hizo ver ya haciendo una laringoscopía con el paciente despierto, que les digo que se puede hacer, pero tiene que ser un protocolo diferente. Yo sé que lo puedo dormir y que voy a tener mucho menos riesgo. A lo mejor la técnica que estoy utilizando, el paciente al estar despierto, no me permite tanta cooperación y yo puedo decir en ese momento qué hacer. Pero entonces, esto tiene que ver aquí. Y obviamente todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Si yo considero otras opciones, pues tiene que ver con que lo voy a poder resolver en ese momento. Si no lo puedo resolver y la vida del paciente no está en riesgo en ese momento, o la cirugía no es de urgencia, pues obviamente yo cancelo el caso y se planea otra opción de manejo, ¿no? Con otros aparatos, en otro lugar, con otras personas, porque finalmente eso es lo seguro. Después, ¿qué pasa aquí? Fíjense, esto es lo que tiene que ver con este cuadro A. ¿Ya vieron? Awake intubation versus intubation attempts after induction of general anesthesia. Pero esto tiene que ver con este apartado B. Los intentos de intubación después de la inducción. Es decir, yo en este momento tengo al paciente con analgesia, con hipnosis, con relajación neuromuscular. El paciente está dormido, ya está inducido. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que pase siempre después de la inducción de la anestesia? Que yo pueda, de una forma inicial, intubar al paciente. ¿Sí? Si yo ya de una forma inicial ya lo intubé, pues obviamente se acaba mi protocolo de vida difícil. Pero ¿qué pasa si yo no puedo hacer una intubación inicial? Ya que es decir, ya que estoy entrando y no estoy viendo nada, o que a lo mejor no pasa el tubo, o que a lo mejor tiene alguna masa, o que cualquier cosa, es decir, que yo no puedo introducir el tubo a través de la tráquea, desde este momento, el protocolo dice, por favor, pide ayuda. ¿O no? ¿Qué hice? Perdón. ¿Qué? Aquí ya. Entonces, pedir ayuda. Esto es lo primero que tengo que hacer. Yo forzosamente tengo que pedir ayuda, porque obviamente a lo mejor alguien más me puede hacer esta maniobra, por ejemplo, el burp, y redirigirme la tráquea para que yo pueda meterme en el tubo, o a lo mejor puede ayudarme a ventilarlo y que sea no a dos manos solamente, que yo me esté peleando aquí con la subluxación y aparte tratar de ventilarlo con el brazo, sino que yo pueda hacer las técnicas manuales y otra persona me puede ayudar con la bolsa. Yo necesito manos. Y es más, esto no quiere decir, es más, ni siquiera otro anestesiólogo. Muchas veces estamos solos y lo van a ver, por ejemplo, a lo mejor en los hospitales cuando estén en el internado y de repente el anestesiólogo está solito y es el único anestesiólogo en todo el hospital y obviamente en ese momento el anestesiólogo le puede pedir ayuda al interno de pregrado. Oye, por favor, ayúdame a poner esto, cárgame aquí, pásame allá, presiónale acá, chécale esto, pero siempre pedir ayuda. ¿Sí? Y si ustedes ven muy sonso a la persona que está manejando la vía aérea y ya vieron que hizo un intento de intubación y no lo logró y el paciente está ahí más o menos, acérquense. Porque muchas veces el nivel de estrés que se maneja en estos momentos, sobre todo cuando tienes un paciente que está a punto de morirse si no le manejas la vía aérea, pues es muy grande. Entonces, siempre pedir ayuda. Y esto no puedo definir lo importante que es. ¿Qué puedo hacer? Si yo no puedo, si ya vieron cuenta, si yo no puedo intubar, puedo pensar en regresarlo a la ventilación espontánea. ¿Se puede? Sí. Es fácil dependiendo del paciente, del tipo de paciente, ¿no? A lo mejor yo tengo de los bloqueadores neuromusculares,
Tengo algunos revertidores específicos que actúan en algunos segundos, dependiendo de la dosis. Entonces, yo puedo revertir el efecto de los anestésicos, de los bloqueadores neuromusculares. Entonces, si yo no puedo, si ya vi que está muy complicado, si no puedo, si no tengo ayudas, etcétera, 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 y puedo y tengo los medicamentos, pues regresarlo a la ventilación espontánea. ¿Por qué? Porque esto al menos le va a asegurar no tener un daño, eh, eh, un daño a largo plazo y que obviamente que su vida esté en menos riesgo. Y obviamente, ya que traté de regresar la ventilación espontánea, de plano decir, vamos a despertarlo. Pero estas son consideraciones. Esta no debería ser consideración, de hecho. ¿Sí? Pedir ayuda. Siempre pedir ayuda. Entonces, yo considero si puedo revertir o no al paciente y también si lo puedo despertar o no. Ahora, aquí están, este es como el escenario ideal, donde yo tengo un poquito más de opción para poder manejar al paciente y que a lo mejor intentar otras técnicas o hacer otras cosas y el paciente está, digamos que fuera de peligro, entre comillas. ¿Qué pasa si yo puedo ventilar adecuadamente al paciente, pero no lo puedo intubar? Es decir, se ventila, pero no se intuba. ¿Sí? Y esto es un caso como común. Es decir, es a lo mejor un paciente que está complejo, pero que yo lo puedo ventilar y el paciente obviamente lo tengo saturando al 100% y mete 450 mililitros de volumetridad, y tengo una capnografía de más de 30 milímetros de mercurio de CO2. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que hago? Si tengo esto, fíjense, no tengo, o sea, no, esta es una vía de no emergencia. Es decir, tengo una ventilación adecuada, pero no puedo intubar al paciente. Entonces puedo en ese momento meditar otras alternativas para la intubación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A lo mejor este tipo de fast track donde yo hago intubaciones ciegas o, por ejemplo, utilizo un videolaringoscopio o utilizo cualquier otra cosa. Y lo ideal sería, es decir, que a lo mejor con otra secuencia de intubación o con otro intento de intubación lo pueda hacer. O que a lo mejor quien yo pedí ayuda me pueda echar la mano para poder intubar al paciente. Sí, a lo mejor yo no pude, pero eso no quiere decir que no se pueda, sino que a lo mejor alguien más sí pudo en otro intento. Entonces, yo lo que quiero es llegar a este punto, a que yo tenga una intubación exitosa. Pero ¿qué pasa si yo no puedo, después de múltiples intentos, yo no puedo intubarlo? Esto aquí se vuelve un problema y aquí es donde viene, aquí hay un punto. Es decir, mientras yo lo pueda ventilar, yo puedo hacer intentos de intubación, independientemente del equipo con el que tenga. Si yo puedo ventilar a mi paciente y el paciente satura más del 92%, mete un volumen tidal adecuado, tengo capnografía, pues entonces yo puedo hacer muchas cosas aquí para tratar de resolverlo. Pero ¿qué pasa cuando la ventilación por mascarilla facial o mascarilla laringea ya no es adecuada? Pueden pasar mil cosas. El paciente, después de tantos intentos, puede sangrar, puede dematizarse, puede pasar muchísimas cosas. Entonces, si se dan cuenta, yo regreso al lado del protocolo. Es decir, la primera opción es, si yo lo puedo ventilar, yo puedo hacer muchos intentos o puedo cambiar las técnicas y puedo tratar de intubar al paciente. Pero ¿qué pasa si desde el inicio yo no puedo ventilar adecuadamente con mascarilla facial? Pues lo primero que debería yo hacer es pedir una mascarilla laringea, ¿de acuerdo? Entonces, considerar o realmente meter la mascarilla laringea para tratar de ventilar al paciente con ella. A lo mejor tiene aquí un defecto en la mejilla, a lo mejor tiene una barba muy, muy grande y no permite hacer un sellado adecuado, a lo mejor tiene una deformación anatómica, a lo mejor el trauma con el que llegó, cualquiera que sea el escenario. Yo lo que necesito es que si no lo puedo ventilar con una mascarilla facial, aún subluxándolo, aún dándole posición del pateo,
y haciendo el sello adecuado, no lo puedo ventilar, yo sí considero en este momento utilizar una mascarilla de laringe. A ver, bien aquí unas preguntas. Doctor, ¿cuántos intentos de intubación se pueden hacer? ¿Y cuánto tenemos por intento? Fíjate que estas dos preguntas son relativas. Por ejemplo, en este momento, cuando yo hice mi inducción bonita, ¿no? Es decir, le puse opioide y le puse un inductor y le puse un relajante neuromuscular y aparte lo tengo con un poquito de gas. Y el paciente está absolutamente dormido y en condiciones de intubación. Yo hago el primer intento de intubación y no funciona. Entonces, aquí ya llevo uno. Entonces, pido ayuda. Yo tengo dos opciones. Si el paciente está bien preoxigenado, si está desnitrogenizado adecuadamente y es un paciente sano, yo tengo una ventana entre 7 y 10 minutos para poder hacer más intentos. Entonces, lo ideal sería hacer 2 intentos y en ese momento pedir ayuda. 2 intentos. Si yo después de 2 intentos no puedo intubar al paciente, pido ayuda. Pero ¿qué pasa si estoy yo solo? Obviamente voy a seguir intentándolo. ¿De qué depende que siga yo intentándolo? Que el paciente esté en condiciones adecuadas para poder. ¿Y qué es lo más importante? Que se mantenga saturado, que se mantenga dormido, que se mantenga inmóvil. Eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que a lo mejor en 8 intentos se ha podido intubar cambiando técnicas, cambiando los tubos, metiendo guías especiales, haciendo un show. Pero realmente no está descrito en el libro cuántos intentos se puede hacer o cuánto debe durar un intento. La duración, es decir, si yo tengo el laringoscopio dentro del paciente, estoy haciendo la técnica y el paciente está desaturando, pues obviamente yo tengo muchísimo menos tiempo para hacer la intubación o la técnica de intubación. Entonces, lo ideal es esto, o sea, yo ya lo tengo dormido, está bien preoxigenado, hago la laringoscopía, no veo nada. Ok, reacomodo la cabeza del paciente, subo más, alineo ejes, vuelvo a entrar y el paciente sigue saturando al 100%. Y de repente no queda, pido una guía, pido otra hoja, lo vuelvo a hacer y se dan cuenta, pasan 5, 6, 7 minutos y en este momento de 100% baja a 97% y en otros 30 segundos a 95, a 94. Llega a 92 y lo ideal es, ¿sabes qué? En vez de hacer otro intento, lo ventilamos, lo recuperamos, lo volvemos a desnitrogenizar, checamos cómo están, ¿cómo se llama? La actividad cerebral, cómo está su saturación, cómo está su presión, si necesita un poquito más de opioide, etcétera, etcétera. Yo lo tengo en condiciones para seguir tratando de manipular esa vía. Entonces, realmente no hay un tiempo específico para hacer la intubación y no hay tampoco un número de intubaciones predichas. Aunque lo ideal son 2 intentos y si no puedo, pedirle ayuda a alguien más. Entonces, realmente es tu tiempo relativo. Si algún día ustedes ven a un idiota que de repente alguien está tratando de intubar a un paciente y el paciente está saturando bien o no tiene ninguna complicación y le dicen, tienes 20 segundos, eso es una estupidez, una idiotez. Y esto se ve muchísimo en las salas de urgencias. Y yo me he peleado con muchas personas y realmente es inútil. O sea, no tiene justificación ni médica, ni fisiológica, ni farmacológica, ni clínica para condicionar un evento en el tiempo. Luego dice mi tocayo, Doc, el proceso de pasos a realizar en el manejo de vía aérea del adulto es parecido al protocolo de reneo, ventilación, mascarillas, intubación endotraqueal, compresiones, es relativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú lo que quieres, realmente el objetivo del reneo es eso, que el paciente lo antes posible pueda meter oxígeno, porque si no va a ser una hipoxemia que va a acabar en edema cerebral y en muchas complicaciones en el nacimiento de ese bebé. Pero al final el objetivo es similar. La ventilación adecuada para que yo tenga oxígeno adecuado y ese oxígeno pueda
¿cómo se llama? Hacer hematosis y esa hematosis pueda alimentar al resto de las células. Entonces, sí, es similar. Entonces, tocayo, realmente, digamos, este protocolo que le estoy leyendo yo es en relación a una vía aérea difícil, cuando yo sé que algo está mal. Finalmente, a lo mejor tú con maniobras iniciales, con un poquito de oxígeno suplementario, el bebé jala súper bien, ¿no? A lo mejor en casos más extremos, cuando tú haces ventilación con mascarilla facial y le tienes que dar un ciclo completo de ventilación a ese bebé, a lo mejor con eso es más que suficiente y no necesita el tubo. ¿Por qué pasa si ese bebé sigue así? Pues entonces hay que hacer otras maniobras, ¿no? La intubación, aminas, etcétera, 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 para garantizar que el oxígeno. Y finalmente los dos protocolos tienen eso en común. Yo necesito meterle oxígeno al paciente, pero sí es muy parecido al reneo. ¿De acuerdo? Sí, sí quedaron claras estas preguntas que me hicieron los tres, Annelise, Angélica y Gerardo. Yes. Muy bien, muy bien. Entonces, regresamos a este punto. ¿Qué pasa si yo no lo puedo ventilar y le pongo una mascarilla laríngea? Entonces, si la mascarilla laríngea me permite una ventilación adecuada, pues entonces aquí puedo hacer lo que quieran, ¿no? Lo mismo, puedo seguir haciendo intubaciones, puedo despertar al paciente, puedo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo puedo irme para acá. Pero ¿qué pasa si mi mascarilla laríngea no funciona o no puedo ventilarlo aún con la mascarilla laríngea? Entonces, en este momento sí me decido a una vía aérea de emergencia. Aquí ya no te sugieren si llamas o no. Aquí ya debiste haber, por fuerza, haber llamado a alguien para que te ayudara. Y es más, hablarle hasta el cirujano para que en ese momento pida las cosas y tú puedas hacerle una vía aérea de emergencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo puedo, de cierta forma, ventilarlo de una forma no invasiva. Pero obviamente tiene que ver con las condiciones del paciente. Pero si yo en este momento, después de hacer todo esto, ya pasaron varios minutos y el paciente lleva un rato saturando menos del 80% y de repente empieza a hacer cambios también en la frecuencia cardíaca, de taquicardia, se fue a bradicardia y ese paciente está a punto de entrar en arresto cardíaco. ¿Por qué? Por hipoxemia. Y no solamente esto, porque a lo mejor tú puedes manejar este paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y entras al protocolo, y adrenalina y compresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, si no está entrando oxígeno, pues ese paciente va a quedar como brócoli. Va a quedar absolutamente como brócoli. Entonces, esto es muy complicado. Por eso se plantea esto que está aquí abajo y a la derecha, la vía aérea invasiva de urgencia. Entonces, lo ideal es tener el equipo de crico transcutáneo, ese que les había yo enseñado, solamente se pica, se mete la guía y a través de la guía se mete la sonda y se empuja, se sella y en ese momento ya estás en la tráquea y lo puedes ventilar. Y se dan cuenta, también se resuelve en segundos si tienes el equipo adecuado. Pero lo ideal es esto, es decir, si yo no puedo resolver y el paciente está en condiciones, es decir, están aumentando las condiciones de complejidad, yo necesito forzosamente asegurarlo. Por ejemplo, si yo nunca he hecho una traqueostomía de urgencia, ni una crico de urgencia, y no tengo el equipo, pues, pero está, y a lo mejor está en quirófano, pues está el cirujano ahí, ¿no? A lo mejor alguien también, si están en urgencias, ya corrió por el cirujano. O alguien que tenga un entrenamiento suficiente como para abrir el cuello, abrir la tráquea y a lo mejor a través de la tráquea, ni siquiera con una sonda especial, sino meter el tubo endotraqueal a través de la tráquea. Y el chiste es, la condición es esta, tratar de llevar oxígeno al paciente. Por ejemplo, otra forma de acceso invasivo de la vía aérea es la ventilación jet. Déjenme buscar aquí una imagen porque esta también está cool. Ventilación jet.
Transtraqueal. Fíjense. Que se me hace que este mejor les voy a poner aquí. Fíjense. Vamos a ponerles aquí. Por ejemplo, este también salva vidas y es como también mucho más sencillo de hacerse. El paciente no lo pueden ventilar, ¿ya vieron? Vamos a ampliarlo aquí. Entonces lo pico con un punto 14 y este tubo 14 al final se conecta a una jeringa. Y esa jeringa yo le meto un tubo y sello el tubo a través de la jeringa. Lo que estoy haciendo, esta es una pistola especial. Lo que está haciendo es a través de oxígeno darle flujos de este. El problema es que yo puedo meter oxígeno aquí, pero no va a ser un oxígeno adecuado porque la sonda es muy delgada. Entonces yo puedo mantener a un paciente así al menos 20 minutos en lo que trato de resolver definitivamente una vía aérea. Pero lo que está haciendo aquí esta persona es dejar pasar el oxígeno de la presión con la presión de la pared a través de un tubo, de una sonda. Aquí, déjenme buscarlo. Creo que aquí se ve mejor aquí en este. Entonces es una técnica también de súper urgencia. En áreas anatómicas complicadas. Sí. Sí, pero quiero ver la técnica. Quiero ver este. Me imagino que están decidiendo. Sí, aquí está. ¿Cuál es? No, este es el tipo de ventilación JetPort. Vamos a buscar aquí. O nada. Que ha llegado. Y si se da más tiempo, ¿qué pasa? Fíjense que una persona en hipoxemia severa por más de 4 minutos puede hacer edema cerebral o puede ser daño irreversible del sistema nervioso central. Puedes utilizar una intubación retrógrada, sí, pero obviamente en lo que pones, haces, subes, metes la guía por atrás, haces el regreso, es más complicado. No se recomienda en este caso, en este momento sobre todo, es decir, este paciente no lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, ya tiene la mascarilla, no jala, el paciente está desaturado. ¿Qué hago? Necesito o hacer una traqueostomía, una cricotiroidotomía o hacer una ventilación jet. Si yo hago la intubación retrograda, pudiera quedar, pero el tiempo que me voy a tomar o el tiempo que va a tomar hacerla va a poderlo complicar. Entonces, no se recomienda a primera instancia. Entonces, lo que quiero que vean es lo de percutánea, ya lo vimos, jet ventilation, pues a través de otra. Miren. Aquí se ve, yo espero que se vea aquí. Sí. Esta es la pistolita y lo que hace es esto. Al final permite que yo le pueda dar al paciente flujos de oxígeno. Entonces el paciente no lo puede intubar. ¿Qué hago? Fíjense, este paciente de hecho tiene ahí unos proyectores. Fíjense, a través de un tubo 14 o 16, yo llego a la tráquea, ¿ya vieron? Llego a la tráquea y de repente, ¿ya vieron? Sale airecito. Ya estoy en la tráquea. Entonces quito la aguja, se queda solamente en la camisa y en este momento está conectada a la tráquea, pero el paciente tiene que ventilar. ¿Qué hago entonces para ventilar? ¿Ya vieron? Están aspirando y siguen aspirando aire. Entonces, ¿qué hago? Pueden hacer dos cosas. En este momento están aplicando un poquito de lidocaína, pero lo que están colocando es esto. Esta sonda va directamente a la pistola. ¿Ya lo vieron? Aquí a la derecha. Y lo que hago son flujos de oxígeno para poder
ventilar al paciente. El problema de este tipo de manejo en la vía aérea es que solamente puede estar unos 20 minutos ahí. Yo no puedo dejarla más tiempo porque es peligroso. Es decir, ya es insuficiente. Pero si yo gano 20 minutos en un paciente así, me da tiempo perfecto como para que se haga una traqueostomía. Entonces, al final es por ahí. Es por ahí. ¿De acuerdo? Fíjate, otras opciones incluyen lo que estábamos diciendo aquí. ¿Qué puedo hacer en otras opciones? Bien. Infiltration, lo que estábamos diciendo, bloqueo de nervios. Todo esto se puede ver. ¿Mm? ¿Mm? Maestro. ¿De acuerdo? Doctor, ¿la ventilación se puede utilizar en pediátricos o solo adultos? En los dos. En los dos, en los dos, en los dos se puede utilizar. ¿Sí? En los dos pacientes. Finalmente, es esto. Y realmente es una técnica muy práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo la pistolita esa para dar ventilación? Pues lo que hacemos es, yo hago la punción, dejo aquí como lo vieron acá, pero aquí se veía muy bien. Dejo aquí ya ahí está la punción. Ya vieron la punción, se hizo muy sencilla. Muy sencilla. Yo tengo esto y lo que voy a hacer es lo conecto, pero por ejemplo, yo puedo agarrar una jeringa de 20 y conectarla directamente sin el émbolo. Y en esa jeringa de 20 yo puedo meter un tubo endotraqueal y sellarlo. Entonces yo lo puedo conectar directamente al circuito de intubación, al circuito de la máquina de anestesia y con el flush de la máquina a tratar de hacer esta ventilación y utilizar esa pistola, convertirla en mi máquina de anestesia o al revés. Mi máquina de anestesia se convertiría en esa pistola y también se puede. El chiste y lo más importante de la vida difícil es reconocerla, pedir ayuda y saber que hay como muchas opciones de manejo. Porque entre más tiempo yo deje a este paciente en hipoxemia, pues más se puede complicar. Y las complicaciones pueden ser tan grandes que pues el paciente puede fallecer o puede quedar como político mexicano o político de prácticamente cualquier país. Sí, bien idiota. Entonces, es por ahí. Dejar de compartir. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿No? Prácticamente ya vimos todo lo que tiene que ver con vía aérea, las técnicas, los escenarios, todo esto. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, Todo bien, doctor. ok. Ya solo nos falta la práctica. Pues sí, pero fíjense que ya pudiéramos empezar a ver eso más o menos. El chiste es que al menos lo vean. Esto es como bien importante, porque yo les puedo poner todos los videos del universo, pero hasta que ustedes sientan la cara de un paciente con una mascarilla, pues no van a entender tanto. Entonces, váyanse programando para que los empiece a recibir en el hospital. Esto. Luego. Vía aérea ya. Ajá. Reconocimiento, técnicas de intubación, ejes, instrumentos supraglóticos, material de abordo de la vía integral, variación integral, clasificaciones. Todo eso ya lo vimos. Entonces, la próxima semana empiezo con farmacología, ¿de acuerdo?
Mañana no les voy a dar clase porque tengo una noche mexicana y pues la neta prefiero echarme unas cervezas a no estar escuchando preguntas porque nomás no me preguntan nada. Entonces, la próxima semana empiezo con inductores, ¿de acuerdo? Entonces, farmacología de inductores, ¿de acuerdo? Sí, Doc. Muchas Sí, gracias. doctor. Gracias. Nos vemos Sí, el- doctor, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes, cositas hermosas. Cuídense harto. Ese doc. Un bonito mañana. Bye. Nos vemos Cuídense. el lunes. Mañana les voy a dar clase. Sí, se la pasa súper cool.